Y gracias a Dios, hermanos, que estas semanas pasadas pudimos compartir con los muchachos un tiempo de ensayo también. Y hubo por ahí algunos errorcitos, ¿verdad? Sobre todo el chango del sax que la riega mucho. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque gracias a Dios pudimos hacer las cosas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y luego ya los invito a que se sienten. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y porque sé que tú estás con nosotros hoy. Y sé que lo que aquí se diga, Señor, se dirá por parte del Espíritu Santo, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida y ayúdanos para que tengamos un corazón abierto y receptivo, Señor, una actitud enseñable para que seamos edificados por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes sentarse, mis hermanos? Ay, se parece que se van a estar con un púlpito como que no es lo mismo esos tres mosqueteros que decían por ahí, 30 años después, o 15 años. Ya me pasó la hermana también. Bueno, quiero decirles, hermanos, que el púlpito que teníamos aquí, a petición de nuestra hermana Melena, se quitó de aquí del altar. Entonces ahora lo tenemos. Pero con el favor de Dios, si Dios quiere, hermano, pues al rato a lo mejor tendremos otro púlpito aquí. Se quitó más que nada por la vista. Entonces es probable que al rato tengamos uno transparente o algo, ¿verdad? Pero esa fue la intención de quitarlo, que era un poco más de vista hacia el altar. Pero sí voy a necesitar de perder algo aquí para tenerla en la mamá, porque si hace calorcito medio fuerte. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11, hermanos. Con la novedad de que ahorita estaba imprimiendo unas copias de uno de los cantos que cantamos ahorita, y a la hora de arreglar las cosas para venirnos, guardé el canto en la computadora y borré el sermón. Así que vamos a esperar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Amén. 2 Corintios 2:11. Que el Señor se siga glorificando en nuestros corazones. Aleluya. 2:11, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Para que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sí es eso su Biblia? ¿Sí? 2 Corintios 2:11. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hemos orado, hermanos, y creemos que el Señor traerá una palabra a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, desde que el hombre es hombre, desde que Dios puso al hombre en el huerto, hemos tenido siempre una confrontación con el enemigo de nuestras almas. Creo, hermanos, que necesitamos ir entendiendo ciertas cosas que a veces nos pasan de noche. Y es la realidad, hermanos, de que tenemos una lucha. El cristianismo es más allá de una simple religión. El cristianismo no es simple y sencillamente un cambio de mentalidad en cuestiones religiosas. Mucha gente piensa que ser cristiano es el simple hecho de que antes era católico y ahora voy a la iglesia Peniel. Antes iba al Sagrado Corazón, o iba al Perpetuo Socorro, o iba al templo del Rosario, o iba al templo de la Virgen no sé quién, del Santo no sé cuántos, y éramos parte de un grupo religioso. Bueno, y ahora somos parte de otro grupo religioso, eso es cierto, pero el cristianismo es mucho más que un simple cambio de religión. El cristianismo debe ser, hermanos, una forma de vida. El cristianismo debe ser una cosmovisión diferente. El cristianismo debe ser, amados hermanos, en nosotros una constante lucha contra el reino de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenemos que entender, hermanos, que si Dios nos sacó de las tinieblas, no es para ponernos en una vitrina como trofeo, no es para ponernos en un estante donde nadie nos pueda tocar, no es, hermanos amados, para presumirnos delante del diablo y de los ángeles. No, hermanos, Dios nos sacó de las tinieblas para que usted y yo formáramos parte del ejército de los cielos, del ejército celestial, cual Dios quiere usar en su obra. Usted y yo, hermanos amados, tenemos las armas espirituales. En la palabra de Dios tenemos la espada del Espíritu.
Ya lo vimos ahorita en la escuela dominical, ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Fuimos llamados, vamos a ponerlo de esta manera, cuando una persona se enlista en el ejército, es contratada por el gobierno federal para llevar a cabo una tarea, la tarea de dar seguridad a la nación, ya sea contra criminales internos o contra enemigos externos, pero es necesario que cumpla con las funciones para las cuales ha sido llamado. Por ejemplo, nuestra hermana Gaby, que es enfermera, ella fue contratada para que ejerza la enfermería en una clínica en la que trabaja. Para eso le pagan. ¿Me explico? No le pagan para irse a ver la televisión en la sala de juntas, ¿verdad? O en el comedor. Le pagan para que vaya y ponga inyecciones, para que vaya enfermo, para que haga todo lo que tiene que hacer una enfermera. Igual nuestra hermana Jocelyn, cuando tenga su trabajo ya de plata, pues la van a contratar para que trabaje. ¿Me explico? No para que vaya y luzca la bata de médico. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, fuimos llamados por Dios para hacer el trabajo para el cual nos ocupó. El hermano Melquiades ayer me enseñaba unas fotos cuando andaba tapando unas goteras, no eran goteras, eran unos chorros de agua que entraban ahí en tercera, ¿verdad? Entonces, porque las láminas estaban, para eso lo ocuparon. O sea, el hermano no puede decir, no, está en el techo y yo no me subo. No, para eso lo ocuparon. Y eso es lo que tiene que hacer. ¿Me explico? Nosotros fuimos llamados, hermanos, para pelear contra las fuerzas del enemigo de nuestras almas, para rescatar a las almas que están yendo al infierno, como nosotros un día también estuvimos de camino para allá. Alguien más vino, nos habló la palabra, Dios le utilizó de una forma especial a esa persona y nos hizo entender de parte del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que necesitábamos ser regenerados, que necesitábamos ser rescatados por Dios, porque nuestra vana manera de vivir nos arrastraba a la condenación eterna. Entonces, para eso estamos aquí. Ahora, no podemos nosotros, hermanos, decir, es que yo ni con uno ni con otro, yo aquí nomás, no me comprometo, vengo a la iglesia, le canto a Dios, doy ofrenda, si Dios me ayuda a veces hasta pago el diezmo, pero hasta allí. Eso es todo lo que no. Todos tenemos algo más que hacer. Todos. ¿Sabe, hermano? Muchas veces pensamos que yo no sirvo para nada porque ya estoy viejito, o porque estoy muy joven, porque no sé nada, o porque sé demasiado y que me va a enseñar a mí. Y caemos en los extremos de pensar, hermanos, que mejor es estar allí, ahí donde no molestemos a nadie. Un hermano me decía, yo llegué a pensar, no me voy a meter así mucho en esto, a servir a Dios, porque no quiero que el diablo ataque a mi familia. Pero después entendió y me dijo, él mismo me lo dijo, después entendí que si sirvo a Dios, el diablo me va a atacar, pero si no sirvo a Dios, el diablo me va a atacar a mí y a mi familia. Entonces lo mejor es servir a Dios. Jesús dijo, hermanos, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, entonces no podemos decir, no, pues yo soy cristiano, pero voy a la iglesia, pago mi diezmo, sirvo de esta forma, sirvo de aquella, pero no me meto mucho, no, hermanos, o estamos o no estamos, o le entramos o no le entramos. Una vez mi esposa a mí me dijo, ¿le entras o no le entras? Y si le vas a entrar, comprométete a entrarle. Y yo le doy gracias a Dios por esa mujer, hermanos. De veras, gracias a Dios por ella. Pero es importante, hermanos, es importante que o le entramos o no le entramos, es tu decisión y hoy tienes que tomar la decisión. Estamos en ese valle de la decisión y es importante que entendamos, el que con él no está, está contra él. Así vengas a la iglesia, así diezmes, te ofrendes y hagas quizá muchas cosas en la iglesia. A lo mejor vienes y oras, a lo mejor vienes y cantas porque te gustan las alabanzas que entonamos, pero si no te comprometes en realidad, entonces no estás con Jesús
entonces estás en su contra. Y hay una batalla que tenemos que entender que es bien real. Y hay un enemigo que es bien real, hermanos. Yo ya he decidido, hermanos, seguir a Cristo, pero ahora es el turno de usted. ¿Cuál va a ser su decisión en esta tarde? ¿Cuál va a ser la decisión que tomemos? Hermanos amados, no obstante, miren, muchos todavía rehúsan poner su confianza en el Salvador a pesar de que están en una iglesia cristiana. Algunos están en las iglesias, hermanos, porque sus papás los trajeron desde niños y no conocen otra forma de doctrina, no conocen otra forma de religión. Y por eso están en las iglesias. ¿Saben cuántos falsos convertidos hay, hermanos? Aún, escuche, dentro de las familias pastorales hay mucho falso convertido que cree que es salvo, que cree que es cristiano porque ejecuta un instrumento, porque canta, porque enseña, porque predica. Pero no hay un compromiso real, no hay un fruto real de arrepentimiento en ellos. Crecieron creyendo en el Evangelio, toda su vida en el Evangelio, tal vez desde el vientre de sus madres en el Evangelio. Y digo esto con temor, hermano, porque yo tengo 2 hijos. Pero cada uno de ellos y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿le entramos o no le entramos? ¿Nos comprometemos o no nos comprometemos? Pero no podemos ser cristianos a medias, no podemos ser cristianos a la mitad nada más. Es necesario que haya un compromiso de nosotros. ¿Por qué? El versículo que lo vimos lo dice: para que el diablo no gane ventaja. No podemos darle ventajas, hermanos. Recuerdo, hermanos, el caso de David y Goliat, ¿se acuerdan? ¿Sí? David y Goliat. Goliat, hermanos, se presenta delante del pueblo y empieza a lanzar desafíos, a lanzar retos. Manden a uno que pelee contra mí, decía aquel. Si él me vence, nosotros le servimos. Si nosotros le vencemos, ustedes nos servirán a nosotros. ¿Sabe qué hizo David? Se presentó delante del rey y dijo: yo voy a ir, lo voy a matar. Bueno, lo presentaron, ¿verdad? ¿Quién es ese incircunciso? Y cuando Goliat ve a David, la Biblia dice que le tuvo en poco porque lo vio hermoso, rubio, de ojos de color. Un niño de 16, 17 años, hermanos, en la flor de su juventud. Era un muchachito que se veía guapetón, el chavalo. El otro era un monstruo gigantón, hermanos, de toda su vida estar en el ejército, entrenado para pelear. Hermanos, hay quienes dicen que los gigantes tenían una agilidad muy torpe, que eran muy torpes para caminar, que eran muy torpes para moverse por el mismo tamaño que tenían, por el peso que tenían. ¿Ha visto los jugadores de básquetbol? ¿Son torpes para andar? Son gigantones, ¿no? Claro que no le llegan a la estatura de Goliat, que medía 3 metros, 3 metros 20, 3 40. ¿Estos cuánto miden? ¿2? ¿Cuánto mide ese metro? 1,86. Más alto. El asunto es este, hermanos. Goliat era un gigantón y David fue a pelear contra él. No llevaba espada, no llevaba escudo, no llevaba jabalina, no llevaba nada. Pero ¿sabe qué? No le dio ventaja. ¿Sabe que la ventaja la llevaba David? ¿Sí o no? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti, primero, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y segundo, con 5 piedras. Escuche, hermano. Escuche, porque a veces nosotros no entendemos. Sí, David iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero iba a hacer su parte. No podemos darle ventaja al diablo en nada, hermanos. En nada. David sabía cómo venía aquel hombre. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que David sabía que traía espada? ¿Usted cree que David sabía que traía jabalina, que traía escudo, que traía quizá arco, que quizá que traía, no sé, un tanque de guerra? ¿Usted cree que David sabía? Era un soldado que venía a luchar contra él cuerpo a cuerpo. Pero no le dio ventaja. Mire, hermano,
Los creyentes debemos evitar a toda costa darle ventaja al diablo para que no gane ventaja sobre nosotros, hermanos. Tenemos que evitar dársela. Ahora, ¿cómo podemos evitar que el diablo gane ventaja sobre nosotros? Número 1, Segunda de Corintios 2:11. ¿Qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Escuchen, hermano. Satanás es real. Y eso es algo que tenemos que entender. Hay personas que dicen, yo no creo en la brujería para que no me alcance. Yo no creo en el diablo para que no me dañe. Yo no creo en el tren para que no me atropelle. Vaya a aparecer las vías del tren a ver si es cierto que se le quita de encima. Cierre los ojos, váyase aquí a la Fuentes Mares y diga, yo no creo en el tráfico. Mucha gente, hermanos, está siendo dañada en su espíritu, en su alma, en su familia, en su mismo cuerpo, porque no creen que necesitan protegerse en Dios, porque no creen que necesitan la armadura del Espíritu de Dios en sus vidas, porque no piensan, no creen, no entienden que Satanás es real, piensan que es un cuento, es una película que pusieron ahí en Hollywood, que sacaron un chamuco, ¿verdad? Es más, ¿cuántos han jugado a la lotería? No me refiero a la Lotería Nacional, me refiero a la lotería esa que se juega con cartas, con frijolitos, con maíz, ¿Han jugado a eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Bueno, para los que nunca han jugado, los que sí lo hemos hecho sabemos que en algunas cartas, ¿qué viene? ¿Y seguras que es él? ¿Están seguras de que es él? Miren, ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Nos han pintado un sujeto pintado de rojo, con unos cuernos, con una cola como de escorpión, con una punta de flecha, y luego con un tridente, y una pata de gallo, y una de becerro, de caballo, de mula. Y nos lo han pintado, hermanos, de cierta forma que hemos llegado a pensar que es producto de la imaginación de alguien. ¿Sí o no? Hemos llegado a ese punto, hermanos, en el que pensamos que es producto de algún genio de Hollywood, ¿verdad? Que hizo una película, que hizo, no sé, el exorcista o no sé, de ese tipo de película, ¿verdad? Que el Rocky, el hijo de Elba, y no sé qué. Y pensamos que es producto de la imaginación. Y pensamos que es un cuento que se le dice a los niños. Si no te portas bien, el diablo va a venir y te va a jalar los pies y se va a morir cuando te mueran las patas. Eso a veces les decimos a los niños, hermanos, les pintamos un mono ahí, va, que crecen los niños y se dan cuenta que todo era falso. ¿Qué pasa con el Pancho Claus, por ejemplo? Si no te portas bien, el viejo gordo barrigón no te va a arrimar el día 25, ¿verdad? Y crece el chamaco, ¿y luego? ¿Dónde quedó el pan mono ese? Y así pensamos, hermanos, a veces que es Satanás. ¿Y sabe qué? A él le conviene. A él le conviene que nosotros pensemos que está vencido, que ya no tiene ningún poder sobre nosotros, hermanos amados. Quiero ser bien claro. A Satanás lo venció Jesús en el Calvario, pero usted y yo todavía estamos en la lucha. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, Jesús lo venció, y sí, tenemos poder en el nombre de Cristo, claro que sí, pero el poder es para seguir luchando, hermanos, no para levantarnos como vencedores cuando todavía andamos arrastrando la cobija, o peor, cuando la cobija nos anda arrastrando a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Es importante que nosotros entendamos esto. El diablo es real, hermanos. Es real, y no, repito, no es mi intención glorificarlo ni alabarlo, al contrario, el Señor Jesucristo lo reprenda, pero es importante que entendamos la realidad del enemigo que tenemos enfrente, hermanos, porque a veces cerramos los ojos y pensamos que ya lo hicimos, que ya estamos del otro lado, que ya no hay nada más que hacer, que ya no hay nada más que temer, que ya no hay nada más que luchar, y eso es una falacia, hermanos. Tenemos que luchar. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Pregunto, ¿quién murió primero, Jesús o Pablo? ¿Quién murió primero?
Entonces, Jesús venció a Satanás, ¿cierto o falso? Pero Pablo dijo, he peleado la buena batalla. El ministerio de Pablo se cree que comenzó como en el año 60 después de Cristo, o sea, 30 años después de que Cristo murió, aproximadamente. Entonces, ¿por qué Pablo peleaba si Jesús ya lo había vencido? ¿Por qué Pablo peleaba la buena batalla si Satanás estaba vencido 30 años antes de que él se convirtiera? ¿Por qué? Porque él tenía que librar su propia batalla. Yo tengo que librar mi propia batalla y usted también. Es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que no podemos pensar o sentir o entender que Satanás ya no existe. Él es real. Mucha gente, hermanos, ha terminado por caer porque le ha dado esa ventaja a Satanás. Decía en la dominical, hermanos, hemos escuchado a mucha gente decir, si el diablo se me pone enfrente, yo me le monto a ese tipo y lo domo y que no, y de repente lo vemos en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente, cuánto predicador de renombre hemos visto, hermanos, tirado en el piso? Nos ha tocado conocer predicadores, hermanos. Uno de ellos aquí en la ciudad, una iglesia más o menos próspera, que terminó yéndose con, no sé si con una persona de la iglesia o con otro hombre, no me acuerdo. Pero la iglesia, hermanos, por poco se viene abajo. Es importante que entendamos esta verdad, hermanos. Satanás existe y está ahí. Y si nosotros no nos preparamos para la batalla, si nosotros no nos prevenimos, vamos a caer en sus embustes, le vamos a estar dando ventajas sobre nuestras vidas a cada momento. Y eso es algo que nosotros no podemos permitirnos. Hermano, ¿le ha tocado escuchar el dicho de que cuando ves una cucaracha es porque tu casa está infestada? ¿Sí le ha tocado? Cuando hay una cucaracha en su casa y usted la llega a ver, no se levante de noche y prenda la luz de la cocina porque se va a espantar. A ver, todo el cucarachero, ¿cómo sale por todos lados? Eso es dar desventaja. Mire, la Biblia dice, hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cierto? Satanás no, hermano. Si usted le deja una rendijita abierta, por ahí se va a meter. Como las cucarachas. Las cucarachas van a entrar por el caño, van a entrar por una puerta, van a entrar por una ventana, por donde puedan entrar, van a entrar. Y no le van a pedir permiso. Y cuando usted menos lo espere, va a estar infestado de cucarachas en su casa. Así es Satanás. Dele tantita libertad. Dele tantita oportunidad, tantita. Y va a terminar con su matrimonio, y va a terminar con su familia, va a terminar con sus hijos, con su trabajo, con su vida. Nada más dele tantita oportunidad. ¿Le entramos o no le entramos? Esto es real. Esto no es un cuento, esto no es una religión, no es una forma de pensar que alguien se lo ocurrió o alguien se lo imaginó. Esto es real. No me quede allá afuera, hermano, súbese allá afuera. ¿Cuántas mujeres desaparecidas van en México? Y estamos hablando en México, hermanos, porque no se nos dice de España, no se nos dice de Europa, no se nos dice de América Latina, se nos dice de México. ¿Cuántas mujeres van? Y escuchen, hermano, desde niñas bien pequeñas hasta mujeres ancianas. ¿Cuántos hombres desaparecidos? Mujeres desaparecidas. ¿Cuántos? ¿Cuántos niños prostituidos? ¿Cuántos drogadictos
drogadictos en la calle, hermano? ¿Cuántos adictos? ¿Cuánto muere? Mientras otros se hacen ricos con el dinero de esos pobres. ¿Cuántas muertes, hermano, en México? ¿Cuánta muerte va en lo que van de 3 años de gobierno o 18 años de gobierno que llevamos? ¿Cuántos muertos? Como 300,000, estaban diciendo, más o menos. Quizá no podamos ver a los demonios, hermano, pero ahí está su obra, ahí está su actuar, ahí está, véanlo. Tenemos que entender que el enemigo que tenemos enfrente es real, hermano, y es formidable, es poderoso, pero le digo una cosa, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso, hermano, tenemos que entrarle con ganas a la comunión con Cristo, a rendirnos, pero verdaderamente delante de Él. En primer lugar, entonces, hermano, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, es necesario que entendamos que es un enemigo muy real, muy real. Número 2, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, hermanos, es necesario que entendamos que no podremos vencerlo por nosotros solos, por nuestros propios medios, no podremos vencerlo. Vamos a Hechos 19:13. Dice la palabra del Señor: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué pasó? Jesús dijo: en mi nombre. ¿Qué dijo? Y estos hombres dijeron: te conjuro por el Señor Jesús, el que predica Pablo. ¿No era el mismo? Sí. ¿Y luego? Como dirían por ahí, pues qué pachado. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? ¿Por qué los mandó desnudos? ¿Por qué los mandó heridos? Nosotros, por nosotros solos, jamás podremos con el enemigo. Miren, ellos invocaron a Jesús, el que predica Pablo. No era Jesús el Señor de nuestras vidas. ¿Me hice entender? No era Jesús el que gobierna mi corazón. No era Jesús con el que tengo comunión. No era Jesús el que me salvó de mis pecados, el que pagó por mí la cruz del Calvario. No, era Jesús el que predica Pablo. Jamás podremos hacerle frente a Satanás en nuestras propias fuerzas. Inténtelo y va a ser derrotado. Dice la palabra que los mandó como desnudos y heridos. Escuchen. Podemos aplicar estas dos palabras de dos maneras. Número 1, que les rasgó las ropas y los golpeó y los mandó ¿verdad? La otra, desnudos. ¿A usted le daría vergüenza que lo vieran desnudo en la calle? ¿Sí o no? ¿Le digo o no? Sí. Que lo vieran allá en la Liber, ¿verdad? Totalmente sin ropa, o sea, desnudo. Que lo vieran ahí caminando por la Liber, ¿verdad? Está hablando de vergüenza. Los mandó avergonzados, ¿Saben por qué dice desnudos? Porque los descubrió que ellos no tenían nada que ver con Jesús. Les hizo ver su realidad, que no tenían nada que ver con Dios, que ellos estaban totalmente apartados de Dios, que ellos mismos eran parte de su mismo reino, de él, del demonio que tenía ese hombre atravesado ahí. ¿Lo estoy haciendo entender? Cuando dice los mandó desnudos, los mandó avergonzados, los hizo que todo el mundo supiera que eran unos farsantes, que eran unos mentirosos, que eran unos hipócritas, que era gente que iba a la iglesia pero no se comprometía con Dios.
pastor que ya falleció, el hermano, hace poco falleció, nos platicaba cuando estábamos en la escuela bíblica que un día se pusieron de acuerdo algunos hermanos para ir a orar por un endemoniado. Y dijeron, pues vamos a ayunar toda la semana y nos vamos en ayuno. Y se fueron en ayuno, y cuando iban saliendo, un hermano, no me acuerdo si él mismo o si fue otro hermano, se unió al grupo. Y le dijeron, no, tú no, porque tú no vienes ayunado, tú no has orado con nosotros, no, yo voy, que no sé qué. Y se arrancaron, se fueron caminando. Y estaba más o menos retirado de ahí, de la escuela bíblica acá en Durango, estaba más o menos retirado. Y cuando llegan, empiezan a tratar de orar por el endemoniado, y el endemoniado le dijo a esta persona, le dijo, me voy a salir, pero me voy a meter en ti. Le dijo, no, le dicen que salió, pero salió el horror, salió corriendo. Yo pienso que eso fue lo que pasó con esto. Yo pienso que eso fue lo que sucedió con ellos. Pues nos salimos, pero ahí vamos. Los mandaron desnudos. No era que aquel pastor o que aquel joven que estaba estudiando estuviera en pecado, simple y sencillamente no iba preparado para lo que tenía que hacer. Hoy, hermanos, hoy hay mucha iglesia, mucha gente en las congregaciones que piensa que pueden por sí solos. Estamos en el tiempo, hermanos, de la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Dice la palabra en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Escuche, hermano, porque le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a la iglesia de nuestro tiempo, hermanos. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo es la iglesia de nuestro tiempo, hermanos? En la que vemos gente que se sube a cantar al altar, a adorar supuestamente a Dios, y terminan adorando a sus pastores. Vimos un video, no sé si se acuerdan. Vimos un video, hermanos, donde tienen el templo pintado de negro. Eso es lo de menos. Tienen el altar pintado de negro y se suben unos a cantar, hermanos, a rapear en el altar. Yo sé que la música la inventó Dios, pero hay ciertos ritmos, hermanos, que no fueron inventados para glorificar a Dios, sino para glorificar a la carne. Y estos tremendos se suben, ¿verdad?, y empiezan a hacer su show, porque no era un culto, era un show. Y terminan diciendo, hermanos, no hay mejor iglesia que... Bueno, no voy a decir cuál es la iglesia. No hay mejor iglesia que esta, ¿verdad? Y los pastores, no hay mejores pastores. Y compren nuestra disco, ahí está la vuelta. Que no sé qué. Hermanos, eso es una iglesia tibia. Cuando se permiten ciertas acciones en la iglesia. Ahora, no podemos nosotros, hermanos, irnos a los extremos tampoco. Tenemos que tener un equilibrio. Mire, de repente hay gente que se lo va a poner de esta manera. En Estados Unidos sucedió el caso en el que llegó una mujer acompañada por 2 o 3 personas de la iglesia, y la mujer iba vestida como prostituta, así, tal cual. Y la razón por la que iba vestida así, hermanos, es porque a qué se dedicaba. Llevaba su uniforme de trabajo. Y la persona que habían invitado a predicar, que no era el pastor, era una persona invitada, empezó a atacar, hermanos, la forma de vestir de la mujer en su predicación, pensando que era una hermana de la iglesia. Y empezó a atacar la forma de vestir. Y a veces, hermanos, atacamos la forma y no el fondo. Y pensamos que nosotros, porque somos bien inteligentes, podemos atacar la forma, y con eso vamos a cambiar a la gente, hermanos. Hay un espíritu ahí que no vamos a poder vencer solos. Este hombre, hermanos, empezó a atacar a la mujer por su forma de vestir. La mujer se fue de la iglesia. Al día siguiente la encontraron colgada en su casa con una nota que decía: Dios me dijo a través de este hombre que ya no me amaba y que yo no valía nada y mejor me mato. Y se mató.
nosotros no podemos hacer la obra de Dios, hermanos. Es decir, estamos aquí para hacer lo que a nosotros nos toca en la obra, pero no podemos hacer lo que le toca al Espíritu de Dios. Eso le toca a Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Tenemos cosas que hacer? Sí, sí tenemos cosas que hacer. ¿Tenemos que hacerlas? Por supuesto que sí, pero siempre en una total y completa dependencia de Dios, para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas. No sé si me estoy haciendo entender, si me estoy explicando. Por muy fuerte que usted se sienta, si alguno piensa estar firme, mire que no. Si alguno piensa que puede, doble las rodillas y pídale al Señor sabiduría. Pídale al Señor de su gracia. ¿Sabe cuánta gente, hermano, ha terminado en el mundo decepcionada o amargada contra Dios, incluso porque han pensado que pueden estar en un altar predicando la palabra y no es su llamado? Dicen que había un campesino que tenía un problema con la sequía, se le estaba secando ahí todo el frijol que tenía sembrado, y empezó a orar: y Señor, dime qué hago, Señor, ¿qué puedo hacer? Y en las nubes apareció PM, así en las nubes se formaron las nubes, así una P y una N. Y se puso a predicar el evangelio, y predicó aquí, predicó allá, y a todo le tiraba y a nada le pegaba. Al último se quedó sin nada, y empezó a orar otra vez: Señor, tú me dijiste que predicara, ¿y por qué, Señor? Y le puso ahí las nubes, ¿verdad? Te dije planta maíz, no predica el mensaje. Estábamos hablando de agricultura. Tenemos que ser sabios y pedirle a Dios dirección para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, porque separados de Él nada podremos hacer. Y esto lo tenemos que entender también, hermanos. El enemigo que tenemos frente a nosotros es formidable, ¿sí o no? Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lejos de Él no podremos hacerlo. ¿Quedó claro? Finalmente, hermanos, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros, y aquí viene lo duro, Santiago 4:7. No me dice el mundo. Santiago 4:7. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano, para que el diablo no gane ventaja sobre mí? Dos cosas. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y resistir al diablo. Y resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Miren, hermano, yo creo, sinceramente, que el evangelio no es para gente chifre. Y discúlpenme, no es mi intención ofenderle, pero tengo que decirle la verdad. El evangelio no es, y nunca ha sido y nunca será para gente chica. Tenemos que ser esforzados y valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay personas, hermanos, que hasta se ufanan de que: ay, es que Dios a mí me tiene chifle. Cuidado con eso, hermanos. Porque Dios no chiflea, hermanos. A veces Dios en su misericordia nos da cosas que no merecemos, y a veces cosas que ni siquiera le pedimos, pero no nos tiene chifles. Cuidado con eso, hermanos. En cierta ocasión invitaron a una hermana a predicar. Llegó la hermana, y la hermana pues venía de una iglesia que tenía dinero, de la iglesia, y llamaba bien. Y aparte la hermana pues tenía su profesión. Y llega con unos anillos de oro, así van en los dedos, ¿verdad? Sus anillos. Y cuando se va a subir a predicar, le dice el hermano al pastor: le dice: hermana, pues fíjese que qué bueno que vino a predicarnos, hermana, pero pues le pedimos que se quite los anillos, ¿verdad? Por los débiles, usted sabe. Sí, como no, hermano. Se quitó inmediatamente la joyería que llevaba, la guardó en su bolso, se subió a predicar sin ningún problema. Después la vuelven a invitar, hermanos, y va con sus joyas otra vez, ¿verdad? Y le dice: venga, hermana, pues nomás le cargamos las joyas, ¿verdad? Pues por los débiles, usted sabe. Oye, hermano, pues hay que fortalecer a los débiles. ¿Que no? Tienen que madurar, la iglesia tiene que madurar. No podemos, hermanos, permanecer siempre como niños que no entienden.
Hermanos amados, miren, no quiero meterme en una polémica ahorita en cuestiones de ropa y vestimenta y arreglos y todo eso, porque yo sé que las mujeres luego tenemos que tener cuidado. Yo le decía a Edith el otro día, le dije, mira, en cuanto a tu cabello, yo no te puedo decir que te hagas y que no te hagas, es tu cabello. Yo lo que te pido, mija, es que acá arriba no me vengas con ropa que sea, ¿cómo se dice?, provocativa. ¿Me explico? Tenemos que tener un equilibrio. No sé, una hermana nos decía, una hermana de aquí de la congregación nos decía, porque se le recortó el cabello y venía hasta yo la vi, a lo mejor me equivoqué, pero yo la vi como con temor de que le fuéramos nosotros a regañar o a decir algo. Lo único que le dijo a mi esposa fue que qué bonito se le ve su cabello, hermano. Pero a veces, hermanos, caemos en esos extremos, hermanos, y no, tenemos que tener un equilibrio en la palabra, por supuesto, pero un equilibrio en el cual nosotros podamos sentirnos en paz con Dios. Dice la palabra que si nuestro corazón no nos redarguye, paz tenemos para con Dios. Hermano, pídale dirección a Dios. Señor, ¿será bueno que me ponga ese pantaloncito? Mira que ya parece que ando a la moda, pero no, Señor, es que no traigo dinero. ¿Será bueno que tenga un pantalón? ¿Será bueno que me... Pídele a Dios, Dios se va a encargar. Hace, no sé, unos días atrás yo le dije al Señor, pues dame un pantalón, ya no algo de lo mismo de Marco Póster. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor se glorificó. Pero, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que no podemos nosotros, no debemos nosotros hacer las cosas soy débil, Señor. No, el evangelio no es para chicos. Tenemos que hacerle frente al diablo y a la tentación, hermano. Es fácil, a veces, no siempre. Sabe que la mayoría de las veces no es fácil. Pero sabe que, hermano, dice la palabra del Señor que junto con la tentación Dios dará también la salida. Así que es importante, hermano, que nosotros entendamos, si solo no podemos, tenemos a un Dios que nos da la fuerza, que nos da la gracia, que nos da la sabiduría. ¿Y sabe por qué lo hace, hermano? Porque tenemos que resistir. Por eso lo hace. Por eso nos da su Espíritu Santo. Mire, hermano, Jesús resistió hasta el fin, ¿sí o no? Sí. Pero pregunto, ¿Jesús oraba? ¿Jesús ayunó alguna vez? ¿No ayunó Jesús nunca? ¿No? ¿Ni en Mateo 4? Jesús ayunó, hermano. Jesús ayunó, Jesús oraba, Jesús buscaba a su Padre y buscaba tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque tenía una tarea que realizar y no estaba fácil, no estaba sencillo lo que Jesús tenía que hacer, hermanos. Él tenía que ir a la cruz del Calvario, tenía que aguantar las ofensas, tenía que aguantar las escupidas en su cara, tenía que aguantar los azotes en su cuerpo, tenía que aguantar los clavos en sus manos y pies, tenía que aguantar, hermanos, todo lo que aguantó. ¿Se cree que era fácil eso? No era fácil. Y a veces nosotros, hermanos, nos vamos en un deseo que no nos va a traer sangre, que no nos va a traer dolor, que no nos va a traer angustia, si lo dejamos. Pero nos damos. Ay, es que el Señor sabe que soy débil. Él se acuerda que soy polvo. ¿Y tú por qué no te acuerdas que eres polvo? Tenemos un compromiso, hermano. Tenemos un compromiso con Dios, en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa: no podemos tomar un lugar neutral. O estamos o no estamos. Mire, hermano, Dios promete, lo vimos en la dominical ahorita, Dios promete recompensar a todo aquel que permanezca fiel. Dios promete recompensar a todo aquel que se esfuerce, que luche, que se abstenga de lo malo para que pueda entrar en las moradas eternas. Pero también Dios promete recompensar a todo aquel que no quiera luchar. Jesucristo lo dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea
su obra. Para bien o para mal, Dios traerá a nuestras vidas el fruto de lo que hayamos hecho, de cómo hayamos conducido nuestra vida. Dios traerá esa recompensa, ese pago. ¿Sí o no? Dios dijo: mía es la venganza y la retribución, yo daré el pago. La pregunta es: ¿con quién estamos? ¿Con quién estamos? ¿Le hemos estado dando ventaja al enemigo? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es, hermano, nuestra condición delante de Dios hoy? ¿Qué tanta ventaja le hemos dado al diablo? ¿Qué tanto terreno tendremos que recuperar, hermano? Yo quiero invitarle en esta tarde, hermano, para que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos, porque no queremos, hermano, no queremos tomar una posición neutral, porque no la hay. No queremos ignorar las maquinaciones de Satanás, que nos engaña, que nos hace pensar que no existe, que no es real, o que está completamente vencido y a nosotros ya no nos alcanza. Necesitamos que tú nos ayudes. Yo necesito desarrollar usted. Yo necesito que Dios me ayude a sostenerme, a caminar en su camino, a vivir en su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos, hermanos, es muy real. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no entendemos que solos no podremos, nunca lo vamos a vencer. Y tercero, porque si no luchamos contra él, nunca lo vamos a vencer. Tenemos que luchar. Yo sé que no es fácil. Yo también soy humano igual que ustedes. Las tentaciones que llegan a mi vida también son tentaciones humanas, igual que las suyas. Cuando habla de que las tentaciones que recibimos no hemos recibido una tentación que no sea humana, está hablando de tentaciones que son acorde a nuestras propias concupiscencias, a nuestra naturaleza caída. Por eso dice: no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana. ¿Lo has leído eso? Que no sea humana. A eso se refiere, hermano. A que las tentaciones que llegan a nuestra vida no son tentaciones ajenas a nosotros. Si alguna persona antes tomaba, la tentación que va a venir a su vida va a ser de tomar. Si alguien robaba, la tentación que va a llegar a su vida va a ser la de robar. Si alguien, no sé, lo que haya sido. Porque esas tentaciones van a llegar conforme a nuestra naturaleza. Por eso tenemos que estar despiertos y alertas, confiando en el Señor, tomando nuestro lugar donde nos corresponde tomarlo. Así que yo quiero invitarlo en esta tarde, ¿no? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar en el que está parado? Y si está parado en un lugar donde no debe, hoy lo invito para que tome su lugar en las trincheras espirituales y tome su lugar en el ejército de los cielos. Y tengamos nuestros ojos y nuestros oídos abiertos a la voluntad de nuestro comandante supremo, que es Jesucristo de Nazaret. Porque tenemos un enemigo por delante, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Cada uno de esos lugares vacíos nos habla de que no estamos luchando como debemos. Cada uno de esos lugares vacíos nos habla de que hay almas que todavía tenemos que ir a traer. Nos habla de que todavía hay gente que necesita escuchar la palabra bienaventurada de Dios. Y que nosotros, quizá no todos, pero algunos de nosotros estamos guardando silencio. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y le decimos al Señor: Señor, yo quiero entrarle? Yo quiero entrarle con todo. Yo quiero entrar, Señor, y verdaderamente entrar. Estar, ser, permanecer. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Dios, agradecido por tu misericordia. Yo creo, Señor, que tú has hablado en nuestras vidas y creo que tú tenías un propósito, Señor, para hablar en nuestros corazones esta tarde. Y yo te pido, Señor, que tú
cumplas tu propósito en mí. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en mi vida y siga tratando conmigo, Señor, y con cada uno de mis hermanos. Porque verdaderamente, Señor, necesitamos el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar nuestro lugar, Señor, en la batalla espiritual. Para que podamos verdaderamente, Señor, hacer la obra para la cual tú nos llamaste. Que podamos depender de ti, Señor. Que no seamos chifles, que no seamos niños en nuestra manera de pensar, Señor. Que maduremos. Que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos esforzarnos por vivir en ella, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia y misericordia, Señor, y permite que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues estamos despedidos, nada más recordamos antes de orar para irnos. Sí. Hermanos varones, por favor les pedimos que nos ayuden a bajar sillas. Como ustedes saben, el día de mañana tenemos la reunión de pastores, entonces necesitamos bajar sillas y acomodar las mesas que tenemos para dejar todo listo. Entonces, hermanos varones, les pedimos por favor nos ayuden a bajar las sillas y armar las mesas, y no sé si las hermanas van a como ayudar con los manteles. No, bajar las sillas, ok. Entonces, Miguel, aquí está la llave. Si quieres ya de una vez terminar ahí la transmisión del teléfono.